doctora Laurian Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jolie. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. Platicábamos hace unos minutos de estas cifras de que el COVID-19 ha infectado a más de 170 millones de personas y ha provocado la muerte de casi 3.7 millones según cifras oficiales. Sin embargo, algunos expertos también hablan del subregistro de muertes que podría llevar a una cifra de 10 millones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, desde luego. Hay países, desde el inicio de la pandemia se presentó mucho esto que se ha llamado el exceso de mortalidad, es decir, el subregistro desde luego, el subregistro de casos es rampante, ¿no? Es decir, es mucho más grande el subregistro de casos que de defunciones. Pero en términos de defunciones, pues se había estado marcando por el exceso de mortalidad. Muchos países han corregido este problema y ahora eso es porque no se diagnosticaban bien los casos de COVID-19 o no se hacían suficientes pruebas, o muchos casos se daban como neumonías o neumonías atípicas en lugar de ser diagnosticados como COVID-19. Y por eso se daba esto. Ahora lo que está pasando es que son dos factores. Hay muchos países que no han corregido su exceso de mortalidad, México entre ellos. Hay que recordar, hace unos días México hizo una corrección en donde agregó casi 4,000 defunciones de golpe en un solo día. Esto desde luego, pero no eran defunciones que ocurrieron en ese día, sino defunciones que fueron desde el año pasado, ¿no? Casi todas estas, casi 4,000, vinieron en el periodo de finales de abril hasta finales de junio del año pasado, la mayoría de estas. Entonces, ahí se hizo un ajuste, pero en México, por ejemplo, pues no se ha corregido. Sigue habiendo, además de este pequeño ajuste que se hizo, todavía hay casi 13,000 defunciones en las bases de datos que están registradas como sospechosas, y en el exceso de mortalidad hay casi 130,000 defunciones que están marcadas como asociadas a COVID-19 que no se han incorporado a las cifras oficiales. Entonces, esto es un problema de varios países, más no en todo el mundo. Muchos países, después de la primavera y verano del 2020, corrigieron este problema y están más o menos al ritmo de lo que diagnostican, y las muertes que dictaminan como COVID-19 corresponden con las que son. Entonces no tienen grandes excesos de mortalidad. Pero hay países como México, Perú acaba de hacer un ajuste en donde aumentó el número de defunciones 2.5 veces y se posicionó como el país con el mayor número de muertes per cápita en todo el mundo asociadas a COVID-19. Esto se da por ello y se cree que en la India, en este segundo pico que tuvieron de contagios, que siguen teniendo todavía, se estaban registrando entre 3,000 y 4,000 muertes por día. Ahorita están entre 2,500 y 3,000 por día todavía, pero se cree que murió mucha más gente de la que en realidad tienen registrada. Entonces las estimaciones son que de los 3.7 o 3.8 millones oficialmente registrados a nivel mundial de muertos, la cifra real puede ser más o menos arriba de 6 millones y hasta tal vez 10 millones de personas que han muerto de COVID-19 alrededor del mundo durante la pandemia. Es importante y grave este subregistro. ¿Qué nos dice de esos países que tenemos esa problemática? No sé si en registrar o en reconocer la situación. Creo que es un problema de reconocimiento, sin duda, porque son países que han politizado mucho el asunto de la pandemia. Ahorita en nuestro país, pues curiosamente justo antes de las elecciones se hizo este pequeño ajuste, pero las propias autoridades sanitarias de nuestro país saben que es un ajuste minúsculo en comparación a la cantidad de muertes que no han reconocido como COVID-19, que sí lo son, ¿no? Creo que más bien es una falta de reconocimiento, como lo que decía de veras tan ilógicamente el señor Donald Trump cuando era presidente de Estados Unidos, que se dejen de hacer pruebas porque entre más pruebas se hacen, más casos se detectan, ¿no? Uh-huh. Entonces procurar la imagen de los políticos sobre la realidad y la salud y la seguridad de las personas. Creo que es esto lo que está pasando y por eso hay países que han sido renuentes en corregir sus cifras reales de mortalidad. ¿La peor tragedia de salud en los últimos años? Sin duda.
La pandemia de COVID-19 es hoy, sin duda, la peor crisis sanitaria que la humanidad ha vivido no en los últimos años, en el último siglo. Lo único semejante a lo que ahorita está pasando fue la pandemia de influenza H1N1 de 1918-1920, la mal llamada gripe española. En aquella pandemia, lo más parecido a lo que está pasando ahorita es aquella pandemia. Claro, todavía estamos en proporciones completamente distintas. En la pandemia de 1918-1920, se estima que murieron entre 30 y 50 millones de personas. Ahorita, bueno, como va COVID-19, podríamos estar alcanzando tal vez la cifra baja de aquella pandemia, si es que ahorita ya tenemos 10 millones. Ahora, la OPS hacía un llamado de alerta a México previo a esta jornada de campañas y elecciones, precisamente a tratar de reducir los riesgos de contagio. Y ahora precisamente pues alerta nuevamente sobre esta situación. Otros países decidieron mover el calendario de elecciones a nivel nacional. Sin embargo, en México pues ya estamos en medio de este proceso, concluyeron las campañas, vamos al día de la elección. ¿Qué expectativa existe al respecto? Bueno, lo tenemos que decir con todas sus palabras. México está viviendo el periodo de más grande incertidumbre que se ha tenido durante toda la pandemia. Es decir, venimos de un pico enorme que ocurrió a finales del año pasado, principios de en donde se dejó infectar, las autoridades dejaron infectar una cantidad inmensa de personas, fallecieron miles de personas, y después de esta ola de gran infección que las autoridades permitieron, vino un descenso muy acelerado que duró hasta tal vez hace una semana y media o dos. Seguíamos en un descenso muy marcado. De ahí, ahorita ya no estamos en descenso. Hay estados, por lo menos 7 estados, Baja California Sur, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, que están ya mostrando signos de repunte. Algunos en franco repunte, como Quintana Roo, que se encuentra en el peor momento de la pandemia desde que la pandemia inició. Entonces, y los demás estados y entidades están, vamos a decir, en una meseta baja. Pero vivimos muy gran incertidumbre porque ya sabemos que las variantes de preocupación están todas presentes en el territorio nacional, pero las autoridades nos tienen navegando a ciegas. Es decir, igual que como hicieron muy pocas pruebas y nunca hemos sabido la realidad de cuántos contagios hay ahí, hoy tampoco sabemos en dónde están estas variantes, qué tan prevalentes son, en dónde se están propagando. Es decir, entonces vamos a ciegas. Lo que sí hemos visto con seguridad es que en lugares como México, en donde han venido después de una gran oleada, una disminución y una estabilización, cuando en esos países se ha descuidado la contención epidemiológica y se ha cantado victoria antes de tiempo, han venido rebrotes que han sido catastróficos, como lo que ocurrió en Brasil, sigue ocurriendo de hecho, lo que ocurrió en la India, y hay que decir que todo Sudamérica, hoy todos los países de Sudamérica tienen un repunte que no han logrado controlar, incluso los países que han vacunado mucho como Uruguay y Chile. Entonces, la jornada electoral, es decir, el domingo per se, no implica actividades de particular riesgo, porque casi siempre las elecciones se hacen, las votaciones físicamente se hacen en espacios abiertos. Esto es muy importante y el INE ha cuidado esto, que se haga en espacios abiertos, de tal manera que el domingo, los comicios electorales del domingo, no necesariamente implican un riesgo muy grande. Lo que implicaba un riesgo muy grande fueron las campañas electorales, en donde se hicieron muchos eventos masivos y donde seguramente el virus y estas variantes se vio la propagación de ellos aumentado en gran medida durante estas campañas. Para el domingo no necesariamente. Lo cierto es que estamos en un momento de incertidumbre y en riesgo de que nos suceda lo que sucedió en Brasil, lo que está sucediendo hoy en Argentina, en Uruguay, en Colombia y lo que todavía acontece en la India. Finalmente,
¿Es momento de regresar al aula cuando tenemos este nivel de vacunación ya con la fecha encima para la siguiente semana, para la segunda quincena de junio? La respuesta tajante es no. Es una tremenda irresponsabilidad que se hable del retorno a clases en este momento tan precipitado. Estamos a menos de un mes del fin del ciclo escolar. Las escuelas, hay muchas escuelas que están abandonadas, deterioradas, que han sido vandalizadas. No se tiene una estrategia integral para el retorno a clases y no se está hablando de las medidas adecuadas de contención para lograr detener los contagios dentro de las aulas y tener espacios seguros dentro de las escuelas. Entonces, no, definitivamente no. Uno se pregunta por qué la prisa de volver ahorita, si lo que deberían hacer es aprovechar este mes que queda, casi un mes que queda, antes de finalizar el ciclo escolar, más el verano, para acondicionar los espacios cerrados dentro de las escuelas, las aulas, las oficinas, las bibliotecas, etcétera, para volver los espacios seguros de bajo contagio. Tener la logística, armar en las escuelas la logística de cómo se va a proporcionar cubrebocas adecuados a la población de alumnos y del profesorado, ventilación en las aulas, filtración del aire, monitoreo de la calidad del aire dentro de las aulas. Esto son acciones que se tienen que llevar antes de que abran las escuelas. Abrir ahorita de forma precipitada, aunque digan que es escalonado y que es voluntario, esto es en un momento de tanta incertidumbre con relación a la pandemia, es realmente un error catastrófico. Creo que esto puede poner a México en una situación realmente muy lamentable. Los niños, los jóvenes tienen que regresar a la escuela, es urgente que regresen lo más pronto posible, pero no bajo estas condiciones de inseguridad. Claro. Y bueno, por último, ¿cuáles serían las medidas de seguridad que le recomiendas a la gente? Medidas muy utilitarias, ¿no? La gente estamos con una cita para salir a votar, pero hay que tener esas medidas presentes, tener el cuidado de uno mismo, etcétera. Claro. Miren, no tengan pánico de no ir a votar por el contagio de COVID, como ya dije, las elecciones en casi todas partes se están llevando a cabo las votaciones en lugares amplios, abiertos, al aire libre y bien ventilados. Eso quiere decir que están en bajo riesgo de contagio. Pero ¿cómo se protegen ustedes? Lleven un cubrebocas. Si van a llevar cubrebocas KN95, un cubrebocas tiene que ser un cubrebocas bien ajustado, que les tape desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón. Si van a utilizar de tela, utilicen doble cubrebocas o pueden ponerse un cubrebocas quirúrgico debajo y encima uno de tela o doble cubrebocas quirúrgico. No se quiten el cubrebocas para nada. Guarden distancia, por lo menos de 1,5 metros en las filas, en lo que pasan y entran a votar. No se quiten el cubrebocas durante todo el periodo que estén ahí. De preferencia, pues lleven su propia pluma. Esto se puede, no necesitan utilizar la pluma que está ahí, ¿no? Es decir, lleven su propio bolígrafo o un marcador o qué sé yo, para que lo traigan y sea el suyo, y esto pues ayuda a las medidas de higiene. Pero lo más importante es protegerse del contagio por vía respiratoria, lo que va en el aire. Entonces, procuren espacios abiertos, espacios bien ventilados, guarden bien distancia cuando estén en las filas y no olviden por nada del mundo llevar un cubrebocas que esté bien ajustado y no se lo quiten durante todo el tiempo. Más allá de eso, no tengan miedo de ir a votar. De hecho, es importantísimo que participemos todos como ciudadanos mexicanos en estas votaciones. Así que vayan, voten, pero háganlo de forma segura. Con ese llamado y esas recomendaciones nos quedamos. Laurian Jiménez Fibi, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Con todo gusto, muy buenas tardes. Hasta luego.